Hola, una vez más aquí estoy con entusiasmo y deseo de traer algo bueno para ustedes. Y el trabajo maravilloso que el Señor nos ha encomendado de preparar a esta generación para lo que viene. Muchos están predicando por acá un evangelio y otras cosas, están entretenidos, más no están haciendo el trabajo que el Señor les ha llamado a hacer y es preparar a esta generación para lo que viene. Muchos están hablando de un rapto, están apuntando hacia el Medio Oriente, que la guerra. Muchos están preocupados por los rumores de guerra, por las naciones airadas, por los problemas de la droga, problemas de los países con su política. Bueno, pero estas son cosas que apuntan hacia un tiempo que viene en la tierra que se llama la gran tribulación, que yo le llamo no el tiempo del fin, sino el fin del tiempo. Pues algunos me han oído escuchar hablar del capítulo 12 de Daniel. Para aquellos que les gusta la profecía, están hablando acerca de la venida del Señor, no se anticipen demasiado. Estudien ese capítulo 2 y se darán cuenta ustedes que la gran tribulación tiene lugar en la tierra por 1335 días y que hay tres periodos, tres fechas ahí que necesitan estudiar para darse cuenta más o menos de las cosas que vienen. Porque eso viene, así como vino el diluvio cuando Noé predicó por 120 años a la generación, la última. Él predicó acerca de un diluvio, duró 120 años. Dice la escritura que no se dan cuenta y los vino y los arrasó a todos. Solamente 8 estaban con Noé y era su familia, pudieron entrar a la nueva tierra. Y ahora nosotros estamos por lo final. Aquí no hay nueva tierra, aquí hay lo que se llama un milenio maravilloso que vamos a pasar en la eternidad para prepararnos para el reino, porque aquí la tierra va a ser renovada, va a haber cielos nuevos, tierra nueva, todo aquí. La tierra va a ser un lugar donde vamos a habitar todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y hablo con entusiasmo, porque no me gusta hablar mentiras, estoy hablando de verdades. Y espero que estos predicadorcitos que están por ahí se pongan a estudiar mejor las profecías y entiendan bien las reglas de interpretación de la profecía para que así puedan estar ellos preparando a su pueblo, a la última generación. Entonces yo les quiero hablar sobre esos temas maravillosos y no me voy a cansar hasta que el Señor me llame, o si no, pues tal vez voy a ser uno de los que va a predicar en la gran tribulación, como dicen, en ayuno y silicio, porque los que predican estos mensajes durante la gran tribulación van a ser mensajes que van a revolucionar y que van a molestar a millones de personas que no tienen temor del Señor y otros que están creyendo que porque son creyentes, el Señor los va a poner a un lado y dice, no te va a pasar nada. La gran tribulación es para vos. No, señores, la gran tribulación es para el remanente fiel. El remanente lo que quiere decir lo que queda verdaderamente, los que creen verdaderamente como los primeros creyentes, los primeros pobladores de la tierra creían a un Dios verdadero y sus promesas. Entonces voy a hablar ahora acerca de leyes que van a pasar. Las leyes pueden tener consecuencias no deseadas. La Biblia predice que llegará un día en el que el Eterno enviará una serie de juicios sobre el mundo. La Biblia también predice que la humanidad responderá a la ira del Todopoderoso con una serie de leyes bien intencionadas y que esto traerá consecuencias imprevistas. La bestia mencionada en el texto anterior se llama Babilonia en el libro de Apocalipsis. Babilonia será un gobierno de crisis que cobrará vida poco después de que comiencen los juicios del Todopoderoso. Si bien las entidades que se convertirán en Babilonia ya existen hoy, Babilonia no se formará hasta que llegue el tiempo del Eterno. Muchas personas no anticipan la crisis venidera que no tendrá igual en alcance o escala desde el diluvio de Noé. Los juicios venideros del Eterno devastarán al mundo y su infraestructura. La muerte de más de 2.000 millones de personas y las ruinas humeantes de miles de ciudades obligarán a los líderes mundiales a responder a la realidad de que existe un todopoderoso y que está muy enojado con la humanidad. Surgirá del mar de la humanidad en pánico. La bestia Babilonia representa el intento global de la humanidad de apaciguar al Eterno para que su ira termine. ¿Cómo se forma esta bestia? Del capítulo 13 de Apocalipsis. En la profecía bíblica a veces se representan a los gobiernos como bestias porque éstas harán lo que sea necesario para sobrevivir. Cuando los líderes políticos del mundo experimenten los juicios del Todopoderoso, ellos, como todos los demás, señalarán de terror y pánico.
Temiendo que se produzca más juicios, los líderes mundiales pedirán a los líderes religiosos del mundo que encuentren una solución que detenga la ira del Todopoderoso. Creo que los líderes religiosos se reunirán en un concilio mundial para determinar la mejor manera posible de apaciguar al Todopoderoso para que cese su ira. Sus acciones serán limitadas y llegará a la conclusión de que será necesario una organización con autoridad mundial. Este gobierno de crisis, la bestia Babilonia, examinará a cada nación y dictará a sus líderes nacionales qué es comportamiento aceptable e inaceptable a los ojos del Todopoderoso. Los líderes religiosos del mundo razonarán que si el comportamiento pecaminoso provocó que estallara la ira del Todopoderoso, entonces el comportamiento justo debería apaciguar al Todopoderoso y detener su ira. Aunque esta solución parecerá lograr o lógica, para la mayoría de las personas habrá un gran problema. Como el mundo es religiosamente diverso, las distintas naciones ordenarán a sus ciudadanos que apaciguen al Todopoderoso de distintas maneras. Por ejemplo, la solución que se les impondrá a las naciones musulmanas será diferente a la que se les impondrá a las naciones católicas. La duplicidad de la bestia, una organización mundial que intenta apaciguar al Todopoderoso enojado con él diferentes en distintas naciones, explica por qué se llama Babilonia. Babilonia significa confusión. La ley marcial acabará con los derechos individuales. Los juicios venideros del Todopoderoso, las primeras 4 trompetas descritas en Apocalipsis 8, devastará la infraestructura del mundo. Esta devastación hará necesaria la ley marcial. Los gobiernos suspenderán los derechos constitucionales y la jurisprudencia civil será dejada de lado hasta que la crisis haya terminado. Históricamente, la ley marcial ha sido una herramienta utilizada por las naciones para A. Suspender los derechos individuales. B. Concentrar el poder ejecutivo. C. Acelerar las decisiones. Y D. Implementar leyes que se consideran necesarias para la supervivencia del gobierno. La anarquía florece donde no hay gobierno, por lo que la ley marcial suele justificar como la mejor manera de mantener cualquier apariencia de orden en una crisis. Al principio, Babilonia, la bestia, no disolverá las estructuras gubernamentales de las naciones. En lugar de eso, cada nación implementará su propia versión de la ley marcial y los líderes que tengan poder ejecutivo se someterán a la directiva de Babilonia por temor al próximo evento. No habrá necesidad de enmiendas constitucionales ni votación popular. Los líderes políticos se someterán a las demandas de Babilonia porque los sobrevivientes están altamente motivados a apaciguar al Todopoderoso para que su juicio cese y los líderes no querrán ofender al Eterno más. La Biblia es clara en que las autoridades civiles cumplirán las demandas de Babilonia sin resistencia y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 3. Babilonia se organizará como resultado de una crisis mundial de terror, destrucción y ansiedad. Los líderes políticos y religiosos del mundo tendrán buenas intenciones. Después de todo, ¿qué podría ser más eficaz para apaciguar al Todopoderoso enojado que prohibir la conducta que el Todopoderoso condena? En su prisa por apaciguar la ira del Todopoderoso, Babilonia promulgará y aplicará leyes que tendrán consecuencias imprevistas. Muchas personas inocentes resultarán heridas por las leyes de Babilonia. Y serán estas buenas personas las que obedecen los mandamientos del Eterno y se adherirán al testimonio de Jesús. Después de que el gobierno mundial de Babilonia establezca las leyes marciales y comience a funcionar, el diablo llegará y se apoderará del liderazgo de Babilonia, convertirá a la organización en una bestia maliciosa. El poder absoluto corrompe absolutamente. El diablo mismo le dará a Babilonia un poder y una autoridad extraordinarias. El dragón, el diablo, le dio a la bestia su poder y su trono y su gran autoridad. Apocalipsis 13, versículo 2. Lucifer tiene un plan. Una vez más que se destaca la ira de Dios y nazca la bestia del diablo, el diablo se convertirá a Babilonia en su marioneta. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos del Eterno y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Para cambiar una conducta que ofende al Eterno, las únicas herramientas que pueden utilizar los líderes religiosos y políticos son la legislación y el castigo. Babilonia creará muchas leyes que las naciones del mundo que funcionan bajo la ley marcial implementarán y harán cumplir. Las autoridades civiles arrestarán e impondrán severas sanciones a cualquier que infrinja las leyes. Su justificación será sencilla. Tenemos que hacer lo que sea necesario para evitar que el Eterno se enoje. El Eterno permitirá que Babilonia tome el control de las naciones sin disparar una sola bala. Los líderes políticos se someterán temerosamente a las directivas de Babilonia
con la esperanza de que su cumplimiento ponga fin a los juicios del Todopoderoso. Este proceso explica cómo y por qué el tema de la adoración se convertirá en un tema polémico en todo el mundo. Llegará un tiempo en el que la humanidad intentará apaciguar al Eterno mediante la adoración y proscribiendo la conducta pecaminosa, pero las consecuencias no deseadas de esta ley serán la persecución de los santos. El remanente de la mujer que obedece los mandamientos del Eterno y se aferra al testimonio de Jesús. La historia se repite. Cuando Justiniano, 483 a 565 de era común, se convirtió en gobernante de lo que quedaba del Imperio Romano en el año 527 de la era común, aspiraba a reconstruirlo y devolverle su antigua gloria. El imperio estaba en ruinas y él se enfrentaba a desafíos extraordinarios. Podemos conocer los esfuerzos de Justiniano examinando las leyes que creó. Las leyes las crean quienes tienen el poder de resolver los problemas y las leyes de Justiniano revelan los problemas a los que se enfrentaban y sus ambiciones. De hecho, el códice de Justiniano, su ley, revela a un emperador que estaba convencido del que el cristianismo podía unificar un imperio fracturado. Los historiadores afirman que Roma cayó por muchas razones, pero 4 elementos se unieron en una tormenta perfecta y derribaron el imperio. En primer lugar, hubo una pérdida de respeto y confianza en el liderazgo de Roma. En segundo lugar, los problemas económicos y la falta de fondos diezmaron el ejército romano. En tercer lugar, la demografía cambió. Las naciones tribales se volvieron populosas, poderosas y asertivas. Finalmente, la expansión del cristianismo fue imparable. El cristianismo socavó la autoridad romana porque los cristianos no adoraban a César como al Todopoderoso, y la persecución incesante de los cristianos solo hizo que el cristianismo floreciera. Cuando se combinan estos 4 elementos, la razón por la que cayó el antiguo imperio romano es bastante fácil de entender. Cuando Justiniano llegó al poder, Europa y el norte de África se habían dividido en naciones tribales y la ciudad de Roma había sido saqueada e incendiada apenas 50 años antes. La civilización occidental estaba fragmentada por la religión, la etnia, la cultura y la lengua. Justiniano sabía que no podía imponer directamente la autoridad romana sobre las naciones tribales que habían desmembrado el imperio. No tenía el poder militar para obligarlos a someterse. Sin embargo, Justiniano creía que había una manera indirecta de unificar y reconstruir el imperio romano. Alrededor del año 533 de la era común, creó esta ley. Todos los que se encontraban bajo la jurisdicción del imperio debían ser cristianos. Justiniano creía que el cristianismo ayudaría a unificar el imperio romano y en comparación con otras religiones el cristianismo era algo positivo. El cristianismo exaltaba la honestidad y la integridad y tenía un solo poderoso supremo, a diferencia de la religión politeísta de los romanos. Cuando Justiniano impuso su exigencia de que todos los que se encontraban bajo la jurisdicción del imperio debían ser cristianos, también le otorgó autoridad al jefe de la iglesia cristiana en Roma, el Papa, para determinar quién era cristiano y quién no. Esta fue una solución política que más tarde resultaría desastrosa. El Papa no pudo implementar la ley de Justiniano en el año 533 de la era común, porque 3 naciones tribales, los ostrogodos, los gérulos y los vándalos, estaban en guerra contra su autoridad. Estas naciones tribales se oponían a ciertas opiniones religiosas que el Papa había respaldado y querían matar al Papa por corromper la fe cristiana. Para empeorar las cosas, la ley de Justiniano y su diferencia hacia el Papa enfurecieron a las naciones tribales. Entre 534 y 537 se produjeron una serie de batallas mortales que acabaron con la derrota de los gérulos y los vándalos. En 537 los ostrogodos sitiaron la ciudad de Roma con la esperanza de matar de hambre a los habitantes de la ciudad y capturar al Papa. Pero Belisario, el general de Justiniano, llegó y rompió el asedio. Así, el Papa Silverio escapó ileso. Después del rescate, Belisario descubrió correspondencia que indicaba que el Papa Silverio había estado negociando en secreto con los ostrogodos para poner fin al asedio. Y Belisario se indignó. Belisario destruyó a Silverio como Papa y lo destituyó y lo degradó a la posición de monje. Esto sucedió en marzo del año 537 de la era común. Cuando Belisario destituyó a Silverio de su cargo, Belisario nombró a Vigilio como el próximo papa. Aproximadamente un año después, en el año 538 de la era común, el Papa Vigilio comenzó a ejercer una autoridad que los papas anteriores no tenían. Como era de esperar, Vigilio abusó de su enorme poder y con el tiempo la Iglesia Católica Romana dominó toda Europa. Justiniano creó una ley que tuvo consecuencias no deseadas durante 1260 años. Incluso
Entonces el diablo había convertido a la Iglesia Católica Romana en una marioneta. Tomó el control de ella y a través de la Iglesia encontró una manera de perseguir al pueblo del Todopoderoso. Cuando el dragón, el diablo, vio que había sido arrojado a la tierra, arrojado del cielo el domingo de resurrección, persiguió a la mujer, el pueblo del Todopoderoso, que había dado a luz al hijo varón Jesús en el año 4 a.C. A la mujer se le dieron las dos alas de una gran águila para que volara, escapara al lugar preparado para ella en el desierto, donde sería cuidado por un tiempo y la mitad de un tiempo, 1260 años, fuera del alcance de la serpiente. Apocalipsis 12, versículos 13 al 14. Este periodo de 1260 años mencionado en Apocalipsis 12 terminó el 20 de febrero de 1798, cuando el general Berthier, obedeciendo orden de Napoleón, entró en la ciudad del Vaticano y arrestó al Papa con el argumento de que éste se negaba a renunciar a la autoridad temporal civil sobre Europa. El 7 de marzo de 1798, el ejército de Napoleón entró en Roma y estableció la República Romana. El poder civil del papado fue finalmente quebrado en Europa. Cuando entendemos la historia de estos eventos en 1798, podemos ver que Lucifer comenzó a perseguir al pueblo del Todopoderoso en el año 538 de la era común, usando a la Iglesia Católica Romana como un títere. Juan vio en visión que el diablo persiguió a la mujer en el desierto durante 1260 años y la historia afirma que los perseguidores eventualmente se convirtieron en los perseguidores de la mujer. Estamos viviendo durante el intermedio. La Biblia indica que hay dos periodos de persecución para los santos con un breve intervalo entre ellos. El primer periodo de persecución duró 1260 años, del 538 al 1798 de la era común. El segundo periodo de persecución está a punto de comenzar y durará 42 meses. Estamos viviendo durante el intermedio, desde 1798 hasta el presente. Muchas personas creen que habrá un rapto antes de la tribulación y que escaparán de la gran tribulación. Pero la Biblia no enseña esto. En cambio, enseña que el Eterno ha permitido y permitirá que su pueblo sea perseguido. Consideremos estas tres razones. Primero, la persecución purifica a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los cristianos nominales no pueden soportar la persecución. Segundo, la persecución madura nuestra fe, nuestro amor por el Todopoderoso y nuestro amor por aquellos que sufren por su causa. En tercer lugar, la persecución hace que los hijos del Eterno tengan hambre y sed de la palabra del Eterno. Ningún mártir fue jamás a la hoguera con una actitud ambivalente en cuanto al bien y al mal. Cuando una persona es amenazada con el sufrimiento y la muerte debido a su determinación de defender la palabra de Dios, la palabra de Dios se convierte en su pan y su agua. Piensen en esto: si la salvación viene por la fe en el Todopoderoso, entonces la fe tiene que ser puesta a prueba para determinar si somos fieles. La historia se repetirá, hermano. La profecía bíblica no deja lugar a duda. Así que prepárense, estudien más profundamente y miren los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, no simplemente en el Medio Oriente, y cómo las naciones se van alineando, y cómo los poderes se van alineando, y cómo estamos, como dice, a un salto, a un pequeño espacio donde va a ocurrir lo que va a traer la gran tribulación. ¿Ves? Y es una guerra nuclear, intercambio, se llama la Tercera Guerra Mundial. Pero en medio de esas cosas, cuando el Señor mira que nos vamos a destruir, interviene. Viene al rescate por su pueblo, por su remanente, por sus hijos, por aquellos que tienen temor de Dios, que guardan los mandamientos del Señor, oran y ayunan para que la gente entienda este mensaje maravilloso del fin del tiempo. No gastemos el tiempo en cosas vanas, en religiones, en defensa de la fe, como se ponen ahí los católicos con los evangélicos. Está el cura ese que está en Venezuela, que pone a hablar y a defender la iglesia católica romana. Para eso le pagan. Es un experto en eso, mentiroso de primera. Y otros que se ponen a escucharlo y este debate no verdad tiempo. Donde la persona ya tiene un paradigma creado en la mente, no lo vas a sacar de él, sino que medite la palabra de Dios. Ora al Señor, ayuna y pídele una dirección para que pueda estar preparado para lo que viene. Así que le dejo esto, como siempre, deseándole que la bendición del Padre y de Jesús esté con ustedes en su hogar y que estén llenos de su espíritu para que ustedes puedan entender y contrarrestar las cosas que vienen, no de una manera, como decimos, ofensiva, no,
no vamos a tratar de defender nada, vamos nada más a tratar de orar y pedir al Señor que nos ayude a hacer su voluntad y que nos llene de su poder para no tener temor a lo que viene. Así que para adelante, para atrás, dice impulse porque se puede revelar. Les deseo muchas bendiciones, que el Señor me lo guarde y les bendiga en su hogar. Bye bye.